Esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros en la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y les doy la bienvenida al podcast semanal de la Bolsa Institucional de Valores, Análisis Viva. El día de hoy nos acompaña Delia Paredes. Ella es directora ejecutiva de Estudios Económicos de Banorte. Muchas gracias, Delia, por estar con nosotros en este Análisis Viva. Al contrario, muchas gracias a ustedes. Un gusto estar aquí nuevamente. Si te parece bien, comencemos con lo que es la nota de las últimas horas que tiene que ver con la inflación en nuestro país, la inflación en México y cómo estas presiones inflacionarias están modificando el panorama de Banxico. Delia, platícanos un poco de esto. Efectivamente, pues con la verdad muy pocos datos en el pipeline, los mercados estuvieron muy atentos a este dato que salió hoy en la mañana con referencia a la inflación de la primera quincena de julio, que resultó una vez más por encima de lo esperado, 0.37%. El mercado estaba esperando 0.26% la variación quincenal, con la subyacente en 0.31%. Esta es la mayor tasa quincenal para un periodo similar que observamos desde 1999. Con estos datos, la inflación anual se ubicó en 5.75 y la subyacente en 3.84. ¿Cómo se explica este dato? Bueno, pues básicamente presiones sobre alimentos y presiones sobre energéticos. Y si revisamos el listado de productos que publica el INEGI sobre los precios genéricos con mayor incidencia, pues efectivamente vemos un crecimiento quincenal en los precios del gas doméstico LP de 4%, la tortilla de maíz arriba 1.54%, la cebolla 12%, la calabacita 15.9%, y en cambio, bueno, pues otros productos agrícolas y ropa de vestir, pues es la temporada de rebajas, estamos viendo cómo cae. En nuestra opinión, pues esta inflación va a seguir siendo clave para evaluar la mejor postura monetaria por parte de Banco de México. Mantenemos que vamos a tener a la inflación por encima del objetivo por lo menos hasta el tercer trimestre del año que entra, lo que le da pues argumentos al ala hawkish de la Junta de Gobierno de Banco de México para seguir subiendo tasas. Recuerden que el pasado junio sorprendió a los mercados con un incremento de 25 puntos base y esperamos que va a subir la tasa otros 25 puntos base el próximo 12 de agosto y estamos además viendo 3 alzas más de la misma magnitud este año, finalizando 2021 en 5.25. En este sentido, pues también hay que decir que esta preocupación por la inflación no nada más es de Banco de México, sino de varios bancos en economías emergentes que están pues reconsiderando sus políticas monetarias. De hecho, Ucrania subió hoy también de manera sorpresiva la tasa de 7,5% a 8% por el repunte inflacionario. Su inflación es del 9,5%, la segunda más alta para un país emergente de Europa del Este por detrás de Turquía. En Latinoamérica pues hemos visto a Brasil también con un ciclo de alzas y bueno, pues contrasta también con lo que estamos viendo en los países desarrollados, en donde a pesar de que también hay un repunte inflacionario, los banqueros centrales pues están básicamente convencidos de que esto es temporal y que necesitan seguir dotando de estímulo a sus economías. Este fue el caso también esta mañana del Banco Central Europeo, que revisó su guidance, la guía de más o menos hacia dónde van, hasta cuándo piensan que se podría o qué condiciones se tendrían que dar para mover la tasa de referencia, con el objetivo de convencer a los inversionistas de que no van a quitar el estímulo hasta que la economía no esté en franca recuperación. Básicamente lo que dijeron es que aún si la inflación repunta en el corto plazo, esto no necesariamente va a requerir de una acción por parte del ECB. Ahora, cabe mencionar que la decisión no fue unánime, como tampoco fue unánime en el caso de Banco de México, e inclusive el FED, que pronto va a tener también su reunión de política monetaria, vemos también una junta que empieza a estar un poco pues dividida. De hecho, la reunión de la FED es la semana que entra, llega una junta dividida sobre cuándo se tiene que tener la discusión sobre la discusión del tapering, ¿no? Recuerden que al haber un programa de compras de activos, lo primero que tiene que hacer el Banco Central es reducir el ritmo de compras, luego dejar de comprar, luego dejar que se venzan los valores que tienen y después de eso ya más o menos en paralelo se puede también empezar a pensar en que van a subir las tasas de interés.
Oye, y en este contexto que nos estás platicando, ¿cómo has visto justamente los reportes trimestrales que se han estado dando en estos últimos días? Pues fíjate que le han dado bastante ánimo a los mercados. Se espera obviamente que sigan siendo favorables, en parte por una base de comparación muy favorable, es el segundo trimestre del 2021, justo cuando la economía global estaba cerrada el año pasado, entonces vienen de una base muy baja. También pues las perspectivas que hay de recuperación de la actividad económica y las perspectivas que hay del proceso de vacunación. Para el S&P pues se está esperando un crecimiento de las utilidades en el segundo trimestre de alrededor de 63.5%, tras haber crecido 55% en el trimestre anterior. Ya vimos pues algunos reportes que sí salieron por encima de estos, como son algunas empresas del sector financiero, de materiales, de consumo discrecional y el industrial, y pues vemos algunos que están creciendo, pero a lo mejor a menos ritmo porque su base de comparación no es tan baja como es el sector de comunicaciones, de tecnología o de bienes raíces. En México, pues la temporada de reportes está básicamente comenzando el día de hoy. Pensamos que podría abaratar la evaluación de la bolsa y esperamos ver crecimiento tanto en los ingresos como en el EBITDA de las empresas. Durante el año pasado, el tema que fue la gran constante fue el tema del COVID, sobre todo pues en los análisis económicos y financieros. Y ahora esta nueva variante Delta comienza a estar justamente muy enfocada o a meterse mucho en los diferentes análisis que se tienen. ¿Cómo estás viendo tú tanto la nueva variante que está ahorita en el mundo afectándolo, como el proceso de vacunación que se está dando en varios países? Pues fíjate que toda esta preocupación por la variante Delta y una tercera ola de contagios es lo que ha apagado un poquito el optimismo que se había estado viendo en los mercados en las últimas fechas, a pesar de que pues el proceso de vacunación va avanzando a nivel global. No obstante, pues lo que preocupa es que el acceso a las vacunas es dispar alrededor del mundo y hay un fenómeno bien interesante porque en países en desarrollo, pues desde luego el problema es un tema de oferta, no hay suficientes vacunas ni las están pudiendo aplicar a un ritmo más o menos razonable. En cambio, en países desarrollados, el problema es de demanda. La gente no se está queriendo ir a vacunar y de hecho, pues hemos visto como a Emmanuel Macron en Francia diciendo que pues a partir de ahora el que no esté vacunado pues no puede salir ya, ¿no? Las enfermeras que hayan optado por no vacunarse no pueden ir a trabajar porque pues en Estados Unidos con todo y que la estrategia es impresionante, o sea, puedes ver un puesto de vacunación literalmente en cada esquina y de hacer pruebas, realmente no se ha podido llegar a ese 70% de vacunación que se requiere para la llamada inmunidad de grupo, pues justamente porque entre 30 y 40% de la población no creen en la vacuna. Y entonces, pues esto es bien importante porque todos los estimados de recuperación están basados precisamente en que se avanza en el combate a la pandemia. Las estimaciones de crecimiento tanto para Estados Unidos como en Europa, lo que están previendo es no solamente que ya este año superan los niveles de PIB que tenían antes de la pandemia, sino que incluso ya empiezan a tomar, digamos, velocidad crucero, ¿no? Ya para el 2022, Estados Unidos estaría en el nivel de PIB que hubiera tenido de haberse mantenido igual en el 2022 si no hubiera pasado la pandemia. Entonces, pues realmente es un tema bien importante que otra vez, si volvemos a temas de confinamiento, si volvemos a temas de que empieza a expandir sin control la pandemia, pues vamos a tener ahí el riesgo sobre el crecimiento otra vez. Si te parece bien, Delia, terminemos este análisis viva un poco con lo que viene en la agenda geopolítica. Si nos puedes compartir algunos datos. Además, estamos ya en vísperas de que comiencen las Olimpiadas de Tokio, que fueron atrasadas un año y que ahorita también se encuentran pues en el ojo del huracán con la cantidad de cosas que están sucediendo relacionadas con el COVID. Efectivamente, pues el 23 de julio ya es la inauguración y todavía hay muchas dudas si se va a dejar el público, aunque sea japonés nada más, ¿no? Y eso es un tema bien importante desde el punto de vista económico, de cómo afecta a la actividad económica, en este caso en particular en Japón. Pero déjame comentarte antes otros dos eventos que vamos a tener la semana que entra y termino con el tema de las Olimpiadas en Tokio. El 28 de julio es la toma de posesión en Perú, después de una elección muy contendida. Pedro Castillo
Castillo va a tomar las riendas de ese país. Recordemos, una activista de izquierda que llega a la presidencia de Perú. Y el 31 de julio es el deadline para la suspensión del techo de endeudamiento en Estados Unidos. Acuérdense que pues, este país no ha podido sacar un presupuesto desde hace muchos años, el gobierno, y pues en la última discusión se había suspendido el techo de endeudamiento que expira pues básicamente el 31 de julio. Normalmente no es problema, siguen aventando la pelota hacia adelante, pero en esos días pudiera causar un poquito de movimiento en los mercados. Si se vuelve a poner el techo de endeudamiento, el Tesoro norteamericano tiene trucos contables que le permiten un poco pues seguir cumpliendo con ese techo y no tener que suspender sus pagos, pero el problema es que tampoco es que le duren mucho tiempo estos trucos, ¿no? Y bueno, finalmente lo que les decía, inician las Olimpiadas en Japón, una inversión, nada más el estadio fueron 15,400 millones de dólares, que va a estar vacío la noche de la inauguración. Sí. Esta es una cifra récord incluso para los presupuestos olímpicos y bueno, pues obviamente también un daño reputacional para Japón impresionante. Algunos números, pues ahí los que van a salir ganadores desde luego son, bueno, donde van a ingresar, ¿no? Digamos, son por los derechos de televisión que el Comité Olímpico Internacional podría tener que devolver si no se celebran, pero todo parece, bueno, ya empezaron, ¿no? Ya vimos a México ganando, también hubo ahí varios partidos, ahí es donde, pues sí es donde pueden ganar. También es un tema, pues, político, ¿no? Para el gobierno de Yoshihide Suga, la organización exitosa de las Olimpiadas y seguras puede tener una enorme ventaja política o pues ser una catástrofe de salud pública. Entonces, pues sí, realmente todos los ojos ahí para ver cómo va a evolucionar la economía japonesa hacia adelante. Y bueno, ya un poquito entrando bien en el tema de la Olimpiada en sí, pues nada más hacer 3 puntos. El primero es que aunque el béisbol y el softball fueron deportes presentes en Beijing, luego se cancelaron en Londres y otra vez en Tokio van a ser incluidos junto con el karate, el surf, la escalada deportiva y el skateboard. Y otro dato curioso es que las medallas que van a ser entregadas están hechas con material 100% reciclado, por aquello ahora de cuidar el planeta, y el material proviene de los teléfonos celulares que cada año desechan los habitantes de Japón. Para nuestro país tenemos una delegación de 158 deportistas, 94 hombres, 64 mujeres. Los abanderados son la golfista Gabriela López y el clavadista Rommel Pacheco. A todos les deseamos muy buena suerte. Absolutamente, les deseamos la mejor de las suertes y te agradecemos también mucho que nos hayas dado todos los datos, incluida esta última parte que también resultó muy interesante. Delia, muchas gracias por asistir a este episodio de Análisis Viva. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos. Ella es Delia Paredes, directora ejecutiva de Estudios Económicos en Banorte. Y a ustedes muchas gracias también. Nos escuchamos la próxima semana. Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y visita nuestro sitio web www.viva.mx para que obtengas la información más completa de los mercados en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.